A grandes rasgos, pues no, aún no podemos fabricar un circuito tan integrado, tan complicado como un microprocesador aquí en México, ¿no? Mucho menos a nivel academia, ¿no? Porque no existe la capacidad tecnológica a ese nivel. Podemos fabricar, sí, transistores, pero integrarlos aún a ese nivel denso, donde hay actualmente ya hay miles de millones de transistores en un circuito integrado, no podemos todavía. Bueno, pero diseñarlo sí, ¿no? Diseñarlo sí. Pero, entonces, en este curso les vamos a dar la parte de fabricación, que les digo, por naturaleza de nosotros, pues estamos más involucrados. Bueno, entonces la idea es compartirles a ustedes pues estos, digamos, fundamentos, que como quiera son ahí algunas cuestiones elaboradas de cómo se fabrica un circuito integrado. ¿Sí? Aquí vemos un ejemplo de lo que se requiere para hacer un circuito integrado o un chip. ¿Sí? Puede realizarse toda la ruta de un circuito integrado desde que sale del laboratorio o de un centro de diseño hasta la fábrica, ¿no? Hasta una fábrica donde se va a materializar. Entonces, un circuito integrado tiene que diseñarse con software, ¿sí? En computadora, y existen compañías, empresas dedicadas exclusivamente a eso. De hecho, Estados Unidos es uno de los países con mayor presencia, ¿no? Más allá del 40 o 50% de todo el software para diseño de circuitos integrados se hace en Estados Unidos. Y también existe esto de que es el licenciamiento, ¿no? De estructuras o arquitecturas para que diseñar un circuito integrado no sea tan complicado. ¿Por qué? Como les decía, los circuitos integrados actuales tienen, o sea, se ocupan la máxima tecnología, ¿no? Posible, pueden meter miles de millones de transistores en un área muy chiquitita, que puede ser como de 1 por 1 centímetro, ¿sí? 1 centímetro por 1 centímetro. Ahí pueden meter miles de millones de transistores, ¿no? Que sería como meter a todos los habitantes del planeta en esa área, ¿no? ¿Sí? Para que se imaginen la capacidad, ¿no? Y de hecho, pues de acuerdo a lo que se llama, bueno, cada 2 años se espera que se pueda duplicar esa capacidad de meter en ese mismo espacio más transistores, se duplique esa capacidad, que es lo que se conoce como la ley de Moore. Imagínense, ¿no? Imagínense con tan solo 1 millón de transistores en un área tan chiquitita, hacerlo por computadora, ¿no? O sea, consideren un transistor pues como una serie de puntos, ¿no? ¿Sí? Y que pues para hacer un circuito eléctrico pues tienen que interconectarlos, ¿no? De diferente manera, ¿sí? Entonces, imagínense hacer a mano, ¿no? Esas interconexiones de 1 millón, imagínense de ahí de 1.000 millones, ¿no? Pues es imposible, ¿no? Humanamente para una persona o por un equipo, y por lo tanto, existe esto del licenciamiento, que, bueno, en la industria algunos le llaman los IP cores, ¿sí? Que son intellectual property, cuentas es propiedad intelectual, ¿qué hacen? Lo que hacen es que te venden los diseños, ¿no? Ya están optimizados, para eso es el software de diseño, es software muy especializado, ¿sí? Lo que podemos decir aquí en México, por ejemplo, sí también hacemos diseño de lo que vamos a fabricar en laboratorios como el que tenemos aquí en el Politécnico. Ocupamos decenas de transistores, ¿no? En mi experiencia profesional no he conectado más de 10 transistores. Se descubre en 1947, en diciembre, y en enero del 1948 hay otro, ¿no? Este es el de John Bardeen y William Brattain, ¿no? Y este es el de, William Shockley, y este es el de William Shockley, ¿sí? Pero los tres trabajaban en Bell Labs, así que
no fue como que descubrimientos tan separados. A los tres les dieron el premio Nobel por el descubrimiento del transistor, y eso fue hace 75 años. ¿Sí? En 1958 se inventa el concepto del circuito integrado, ¿sí? Por Jack Kilby en Texas Instruments, ¿no? También existe una vertiente de parte de Fairchild Semiconductor, que al final de cuentas fueron de ahí salió la gente que fundó Intel. Y también el inventor del circuito integrado recibe el premio Nobel, ¿no? Pero recuerdo, aquí este circuito integrado, por ejemplo, creo que tenía como 5 elementos interconectados, ¿no? Y de ahí empieza esta travesía de interconectar más y más y más y más. Por ejemplo, para mí, el dato que yo recuerdo, para los 80s, ya se podían fabricar miles de transistores. Por ejemplo, es cuando sale el primer procesador de Intel, que tenía como 2.000, 3.000 transistores, que es el 80 o no sé, 4004, el procesador 4004 de Intel. ¿Sí? Ajá, que tenía como 2.000 transistores o 3.000. Vamos a ponerle 3.000 para que no haya pierde. Que no digan, eran 2001. Y ahí empieza. Entonces deja un momento de ser un trabajo manual a ser un trabajo automatizado. ¿Sí? De hecho, igual hay unas fotos, ¿no? Donde tienen en las mesas como estas, ¿no? Los diseños, ¿no? Los planos de los circuitos integrados también todavía los podían ver así, ¿no? Pero ya en cuanto empieza a incrementarse la densidad de transistores, pues ya se mueve a la computadora. Y bueno, actualmente el Poly, por ejemplo, el SIG, sí tiene el software para diseñar, ¿no? Es el software, que ese es el Cadence. Y esas trae por default algunas librerías, pero las más elaboradas y las más actuales, esas se tienen que comprar por separado, son como extensiones al software, ¿no? Pero que es de paga, ¿no? Ahora sí que es como pues la televisión por cable, ¿no? Si quiere, hay una película reciente que tiene que pagar, ¿no? Pero es extra, ¿no? Pero sí en el Politécnico a través del SIG se tiene el software principal de diseño, que es el Cadence, ¿sale? Y bueno, entonces, hace muchos años no existía este concepto de fabless, existe desde los 90s por ahí. Y son las compañías que hacen puro diseño, ¿sí? Por eso es fabless, sin fabricación, ¿no? O menos fabricación. Esto puede existir así como lo ven, por bloques, ¿no? Una compañía hace esto, se lo pasa a esto, se lo pasa a esta se lo pasa a esto y así. Pero existen compañías que tienen estas tres juntas, el diseño, fabricación, y fabricación en uno solo, que son las manufactureras integradas, ¿no? Y un ejemplo de ellas es Intel, por ejemplo, ¿sí? Intel desde su fundación ha hecho todo ellos mismos, ¿no? Otro que creo que, bueno, aquí tengo un ejemplo de empresas, ¿sí? Ajá. Otro que lo hace todo en uno es Samsung y Texas Instruments, ¿sí? Y aquí pueden ver, estas son empresas que hacen software de diseño. Aquí está Cadence, ¿sí? Aquí están empresas que hacen puro diseño. ¿Sí? Este es el software de diseño y este ya es el diseño de circuitos integrados. Y aquí podemos ver empresas importantes como Nvidia, ¿sí? Apple, ¿no? Apple es una empresa totalmente fabless, ¿sí? ¿Y a dónde mandan a fabricar? Estas son compañías que se dedican exclusivamente a fabricación. ¿Sí? Aquí está la más importante actualmente, TSMC, ¿vale? ¿No? Que tiene un dominio del mercado desde pues, prácticamente todo el siglo XXI, ¿sí? Ha dominado el mercado de la fabricación. ¿Sí? Aquí está Global Foundries, que, bueno, yo la he encontrado que es una multinacional, entonces no existe como que, hoy dicen que pertenece a Estados Unidos, porque de hecho, como surge esta Global Foundries, originalmente AMD, que también hace procesadores, tenía sus fábricas, pero llega un momento en que dice, no, ya, es mucho problema tener una fábrica, ¿eh?
Entonces se deslinda de su fábrica y sale como Global Foundries, ¿sí? Así que al estirparle, ¿no? Esa cuestión, sale. Eh, Otra etapa, ¿no? Una vez que se fabrica el circuito integrado, se manda a etapas de prueba. Debe probarse que sí funciona, ¿no? Y ya que se probó, pues se separa de la oblea, se ensambla, se empaqueta y ya se manda a otra industria donde ya se va a integrar a una aplicación específica, ¿no? A un teléfono, por ejemplo, a una computadora, etcétera, ¿no? ¿Todo bien? ¿Sí? Eh, no sé si aquí tienen alguna duda. Este es como un panorama general de cómo es el flujo, la travesía de un circuito integrado, ¿no? Con confianza, cuando tengan dudas, preguntas, pueden interrumpir, ¿sí? Y bueno, que vean que hay infinidad de empresas, ¿no? Les repito, actualmente no podemos decir que enteramente todo lo hace una sola, ¿no? De hecho, en la actualidad, y lo vamos a ver, sí, hoy de hecho también, está esta empresa ASML, es la única empresa en todo el mundo que realiza el equipo para hacer los patrones geométricos de los transistores con las dimensiones menores a 5 nanómetros. Es la única empresa en todo el mundo, ¿no? Y es un equipo que lleva más de 200,000 partes para ensamblarlo, ¿sí? Es decir, depende todavía de muchas más empresas para lograr ensamblar un solo equipo. Es un equipo que tiene un costo de más de 100 millones de dólares, ¿sí? Y que ese equipo solamente lo tiene TSMC, Samsung e Intel, ¿eh? Y entre esos tres se pelean el liderazgo, ¿no? Como si fuera carrera de caballos, de quién hace los transistores más chiquititos, ¿eh? ¿Qué beneficios trae pues hacer los transistores más pequeñitos? Vamos a anotar aquí, han dicho potencia, costo, ¿sí? Procesamiento, uh-huh, velocidad, capacidad de almacenamiento, ¿se refiere? ¿Alguien dice otra? ¿No? Densidad. Que aquí vamos a manejar en general un solo tamaño, porque alguien me puede decir, bueno, pues en esta área tengo más, ¿verdad? Y si la comparo con alguien que me está diciendo de esta, pues es injusto, ¿no? ¿Sí? Pero en general sí, más chiquito puedo meter más en una misma área. Nada más hay que tener en cuenta esa densidad en una misma área. Bueno, ¿sí? Pues algunas de esas razones son congruentes respecto a ser más pequeño. ¿Sí? Lo podemos ver. ¿Dónde vemos los dispositivos, los circuitos integrados más actuales? ¿Alguien tiene idea? En que usamos en nuestra vida diaria. De celulares, haya celulares. ¿En qué celulares? ¿Y quién tiene la gama? O sea, eso lo van a ver porque no tiene costo, no baja el costo. ¿Quién saca un nuevo teléfono cada año y sube el costo? ¿Y quién más? Ahí están, ¿sí? Ay, perdón. ¿Sí? Ahí van a ver, de hecho, en enero de 2023, la MacBook Air, ¿no? Ajá, ¿sí? Ahí está uno de los chips más actuales, ¿no? De actuales, ¿sí? Más, más potentes, con la tecnología más cercana, ¿no? Y acaba de salir en 2023, ¿no? Ahorita no tengo el dato de cuánto cuesta esa laptop, pero tiene los chips más potentes en el sentido de procesamiento, ¿sí? Y velocidad, ajá, ¿sí? Son más veloces, ¿no? Por eso cada año pues salen nuevos teléfonos, ¿no? Pues lo que vemos es que cuestan más, ¿no? Porque están hechos con la máxima tecnología actual, ¿sí? Por eso van así, van a ir subiendo, ¿no?
porque como tienen la máxima tecnología, pues ocupan a otras empresas que hacen posible que exista esta máxima tecnología, ¿no? Y por eso siempre vamos a recibir lo más caro con lo más actual. Pero hay otras, bueno, entonces para cerrar este punto, ¿sí? Entonces más pequeño, ¿no? ¿Sí? Me da más espacio que se une con esta, ¿no? Y me da más procesamiento, más velocidad, ¿sí? En los circuitos integrados, ¿no? Igual, si yo puedo reducir el tamaño y el procesamiento y velocidad, sí puedo tener más almacenamiento, ¿no? Y por, exacto, ese faltó. Y, ajá, consumen menos energía y también disipan menos. Pero eso sería lo de hacer más pequeño, ¿sí? Lo que gano con hacer más pequeño. Por eso es atractivo. Y de hecho, bueno, a muchos de nosotros nos tocó, ¿no? O sea, si comparan su laptop o su computadora de escritorio o su teléfono celular con lo que tenían hace 10 años, o incluso con lo que tenían hace 2 años, ¿no? O sea, yo recuerdo que yo compré una laptop, justo cuando empezó la pandemia, ¿no? Que era un Intel i9, ¿no? No, era un Intel i7, pero de 9ª generación. Ahorita ya van en la 14, ¿no? Entonces, compré esta apenas el año pasado y pues, o sea, es la raza completamente, ¿no? Entonces, una diferencia de 2, 3 años y ese es un cambio en desempeño brutal, ¿no? Y de hecho, con un solo año es suficiente, ¿no? O sea, claro, nadie va a estar con, bueno, yo ahorita no tengo la capacidad de comprar una laptop cada año, ¿no? Pero, si alguien lo hiciera, realmente estaría viendo, ¿verdad? ¿Sí? Pero también por eso, si uno entiende más o menos, pues puede decir, pues le puedo apostar a estas características, a estas especificaciones, porque sé que al menos me va a durar 2, 3 años o hasta 4 años si la sé aprovechar. ¿Sí? Bueno, pero, y de hecho el mercado de los semiconductores se divide en lo que son el logic, que es circuitos lógicos, el memory, ¿no? Memorias, almacenamiento. Y entonces, en los circuitos lógicos son los que usan máxima capacidades de fabricación. Luego le sigue muy de cerca memory, ¿sí? Pero de ahí, incluso actualmente se usan tecnologías desde de los 80s, ¿no? En otras aplicaciones, que es en general se llama DAO, ¿no? Que es Digital Analog and Others, ¿no? Y aquí, ¿qué hay? Sensores. ¿Sí? Y entonces ahí es donde yo estaba como que un poquito enlazando esto, ¿no? Sensores, actuadores, ¿no? De potencia, ahí él lo estaba actualizando, de alta corriente. Todo esto, los circuitos lógicos que son procesadores o memorias, utilizan corrientes muy bajitas. Hablamos de menos de miliamperes. Pero hay sensores o actuadores que usan corrientes de cientos de amperes, ¿no? Entonces se tienen que fabricar de manera diferente, ¿no? Como cualquier circuito electrónico, o en nuestra casa, ¿no? Si ustedes meten un cable de un calibre que no va a soportar la corriente que van a usar su aparato, se quema el cable, ¿no? Eso mismo pasa a niveles chiquititos. Dígame. ¿Sí? Ya se está cerca de hecho, desde hace tiempo han existido estos temas de transistores de un solo electrón. ¿Eh? Desde hace 20, 30 años ha existido el concepto, se han hecho varias pruebas, pero me parece que a nivel industrial no se ha conseguido exactamente, ¿no? Aquí, nada más haciendo un pequeño paréntesis, porque no lo traigo en la presentación, normalmente escuchamos, ¿no? Si ponemos atención, hablan de nodos o dimensiones, ¿no? Es el procesador Intel de 14ª generación o de 13ª generación fue hecho con el nodo de 7 nanómetros, ¿no?
o este procesador de la Mac que les decía, ¿no? De enero, es hecho con la tecnología de 5 nanómetros, ¿sí? Esa no necesariamente significa la distancia que separa, ¿no? Entre en este switch electrónico que es el transistor, ¿no? Entonces, en 5 nanómetros todavía caben más de un electrón, ¿no? Pero ya estamos llegando a ese punto, ¿no? ¿Sí? Pero eso, le repito, eso es para la cuestión lógica, ¿sí? ¿Sí? Circuitos lógicos, ¿no? Que están hechos a partir de sistemas digitales con puertas lógicas, ¿sí? Pero todo lo de potencia va a seguir trabajándose en dimensiones grandes, ¿sí? Por la cuestión de que, a final de cuentas, y eso lo vamos a ver también, sí, porque existe ¿no? La, si no, existen las caídas de voltaje, la IR, ¿no? ¿Sí? Como disminuimos mucho los conductos, ¿no? Aumenta mucho la resistencia y corriente que metemos crea caídas de voltaje muy grandes, ¿no? Y aparte está la I cuadrada R, ¿no? Que es la disipación de potencia, ¿sí? Entonces también, ¿no? Todo eso se tiene que controlar. Aún no existe, pues, suficiente avance tecnológico como para poder construir los circuitos integrados de potencia muy chiquititos, ¿no? Y por eso se siguen usando tecnologías desde los 80s, 90s, ¿no? Que son para hacer circuitos grandes, ¿no? Circuitos integrados con dimensiones grandes, ¿vale? ¿Y quién los usa? Por ejemplo, como decía el compañero, el PLC, que se utiliza, son circuitos integrados para la industria, ¿no? Los usamos en los automóviles, por ejemplo, los actuadores que tenemos en nuestro automóvil, pues traen sensores de potencia, actuadores de potencia, ¿sí? Y toda esa cuestión de alta corriente que se puedan imaginar. De hecho, pues al final de cuentas, en ese tipo de aplicaciones tiene que estar conectado la parte analógica con la lógica, ¿sí? Y entonces por eso existen circuitos integrados, pues mixtos, le llaman, mixtos. También para telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Manejar señales que ocupan, son analógicas, pero que se digitalizan, entonces están conectados, ¿no? Internamente, lo analógico y lo digital, ¿sí? No hay exclusivamente eh, digitales o analógicos en ese tipo de circuitos, ¿no? Ya son mezclas. Bueno, esta travesía, ¿no? Entre varias empresas sucede en todo el mundo. O sea, esa travesía ocurre en diferentes regiones de todo el mundo y esa es lo que le llamamos, pues, la cadena de suministro o cadena de valor de los semiconductores, ¿no? Ahorita por la globalización, todo este proceso de fabricar un circuito integrado sucede en varias partes del mundo. Que sí, en los últimos años ya se había centrado que el diseño ocurría principalmente en Estados Unidos y Europa, ¿no? Y también lo que es la comercialización y la creación de equipo. Pero ¿quién era el que fabricaba y obtenía los materiales y hacía el empaquetamiento, las pruebas? Asia, ¿no? Y por eso ahorita, políticamente, y bueno, Estados Unidos está tratando de recuperar este mercado, pues sí, estas capacidades, ¿no? ¿Sí? Ese es su plan, ¿no? Tanto Europa como Estados Unidos tienen un plan similar, porque les repito, ellos solamente dominan una parte de la cadena de suministro, pero cuando surgen situaciones como la pandemia, ¿no? Donde se corta el suministro, pues ellos ya no pueden acceder a los circuitos integrados, ¿no? Y que por eso se convirtió en ¿cómo se llama? En un tema de seguridad nacional, ¿eh? Taiwán tiene buena relación con Estados Unidos. De hecho, pues Estados Unidos protege a Taiwán, ¿no? Tiene ahí sus portaaviones protegiéndolo de una posible invasión de China. Recordemos que políticamente, pues China, la República Comunista de China y Taiwán están separados, ¿sí?
pero existe ese temor de cualquier momento China quiera recuperar, ¿no? Y existen bloqueos en esta cuestión de equipos, existen bloqueos para que estas compañías no le vendan a China los equipos más actuales, ¿no? Es todo. Pero como dice aquí nuestro compañero, o sea, es una cuestión muy complicada, ¿no? ¿Sí? Porque también lo que dicen, al final de cuentas, ¿dónde están nuestros consumidores principales? Igualmente en China, porque es China e India, que son los que tienen el mayor número de habitantes, ¿no? Entonces, si me peleo muy fuerte con China, pues ya no me va a comprar. ¿Qué pasó con Huawei, no? Que le dijeron, no, ya no queremos que tus teléfonos tengan el software, el Google, ¿no? El Android. Pues, ¿qué hizo? Creó su propio software y él anda feliz con su propio software y ya no depende de Android. Pero lo que no quieren es que pase lo mismo con otro tipo de tecnología, ¿no? Porque ya vieron que si hacen enojar a los chinos, pues ellos van a resolver sus problemas como pueden y van a perder. Ahorita no recuerdo cuál es la población de China, si 1.000 millones, ¿no? Es decir, si un quinto de la población está ahí, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues entonces ese es el contexto a todo esto, ¿no? En general, a raíz de todo lo que ha estado de este movimiento con los semiconductores en América del Norte, han salido a relucir varias cosas. Por ejemplo, pues a todos nos gusta, ¿verdad? Aprovechar las ventajas de los circuitos integrados, como en nuestro teléfono, en nuestra computadora, incluso pues los tenemos en nuestros electrodomésticos, ¿no? En la Alexa, ¿no? Que ya en nuestros automóviles, ¿no? Todo nos gusta aprovechar, pero ¿quién está? Pero realmente, de hecho, pues miren, ahí hasta se metió, ¿verdad? Hasta parece que le invocamos, ¿no? Eh, pero no todos nos metemos a que, por ejemplo, podamos en México hacer nuestros propios semiconductores, ¿no? ¿Qué tanto, no? O en las carreras, ¿no? Que muchos de ustedes, pues, son profesores, bueno, ¿sí? En sus carreras, ¿qué tanto los estudiantes para que puedan ir y trabajar en la industria de semiconductores? Es decir, les repito, todos nos beneficiamos, pero realmente nadie, no muchos se preocupan por preparar para que alguien los haga, ¿no? ¿Sí? Y de hecho ese es un problema actual, ¿sí? Hay muy poca gente con la preparación para trabajar en la industria de semiconductores, ¿sí? Pero también está la cuestión de que, pues, una persona, al final de cuentas, con la preparación para trabajar en la industria de semiconductores, pues, o sea, no tiene como tal tener un título en semiconductores, ¿no? O sea, un ingeniero mecatrónico, un ingeniero en electrónica y comunicaciones, un ingeniero en automatización, un ingeniero automotriz, tiene toda la preparación, todo el fundamento para trabajar en la industria de semiconductores, ¿no? Un ingeniero en computación, pero ¿a dónde prefieren irse ellos, no? Pues a empresas como Amazon, Apple, ¿no? Donde no se hace fabricación, ¿sí? O no se explota como tal toda la cadena de suministro de semiconductores. Entonces, también son muy competidos, ¿no? O sea, pero ahorita nada más que sepan eso, ¿no? Que hay mucho trabajo, sobre todo ahorita con las nuevas fábricas y cómo está creciendo todo este ecosistema en la frontera con Estados Unidos. Hay mucho trabajo para que podamos motivar a los estudiantes, ¿no? Y al tomar talleres como este tipo, o sea, ustedes los toman, pero también que con la intención de que ustedes puedan sembrar semillitas en sus estudiantes, decirle, mira, es que entender cómo se fabrican o entender cómo se diseñan no es tan complicado, ¿no? Y al final de cuentas no lo vas a hacer solo porque así ya no se hace, ¿no? Antes sí, pero ahorita con que entiendas bien estos conceptos ya puedes integrarte a un grupo, ¿no? En una empresa donde vas a estar trabajando todos juntos, ¿no? Y lo van a sacar adelante. Entonces, que eso queremos como que empezar a mover aquí en México, ¿no? Ahorita nada más para decirles un dato que leí apenas en enero, diciembre, ¿no? Un técnico, ¿no? Que pudiera ser un egresado de vocacional, ¿no? En la fábrica de semiconductores puede ganar $60,000 anuales, ¿no? Que eso sería $5,000 al mes, claro, menos impuestos,
que quizás le va a quedar ahí como $3,000, ¿no? ¿Sí? Claro, la calidad de vida en Estados Unidos es más cara, ¿no? Bueno, ¿sí? A lo mejor esos 3,000 apenas si le van a, ¿no? Pero también por eso, ¿perdón? Sí, pero bueno, pero también ahorita se están moviendo de California y por eso están yendo a Arizona, Nuevo México, Texas, que son un poquito más económicas, ¿no? Porque todo lo que es Santa Clara, Silicon Valley, ¿no? Todo lo que se llama Silicon Valley, es súper carísimo, ¿no? Donde tu renta creo que es eso, ¿no? $3,000 mínimo, ¿no? Y entonces, pues obviamente, pues ahí no, ¿verdad? Pero en donde se está moviendo, pues hay otras oportunidades, ¿no? Pero nada más como dato, ¿no? Que sí hay mucho trabajo. Pues ahora sí, entrando de lleno, este es un diagrama, pero súper simplificado, ¿no? De cómo se hace los circuitos integrados, ¿sí? Recuerden, realmente son muy poquitas las diapositivas que no vienen en este libro, pero esa viene aquí, ¿no? Y recuerden, esas se las voy a compartir. ¿Sí? Entonces todo surge a raíz de una idea, ¿no? Necesito diseñar un sistema electrónico que resuelva algo en específico, ¿no? Entonces, se especifica, se piensa como cuáles van a ser sus entradas y cuáles van a ser sus salidas, ¿no? Se piensa como una caja negra principal o en un inicio y de ahí se logra hacer un diseño de un circuito que realice esa función, ¿no? Ahorita ya se puede hacer incluso con simuladores, ¿no? O con componentes comerciales, se compran, se arman circuitos, se prueba, ¿no? ¿Sí? Donde se confirme, ¿no? Pero pues obviamente va a quedar muy grande, ¿no? Si yo lo quisiera hacer con componentes comerciales, pues va a ser un circuito muy grande, pero a lo mejor en mis especificaciones requiero que sea muy pequeñito, ¿no? Y entonces, del diseño del circuito, surge la descripción estructural, que se llama, pues al final pues es el diagrama de circuito, es decir, cómo están, de qué terminal a qué terminal están conectados los circuitos que ocupa, ¿no? Los amplificadores, resistencias, capacitores, o sea, cómo se va a ir conectando, qué conexión va con qué conexión, donde hay puentes, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se llama el net list, ¿no? Los nodos son las conexiones. Y eso da lugar a lo que se llama el diseño físico, ¿sí? Y el diseño físico, que vamos a ver después, ¿no? Más a detalle, es lo que se conoce como layout, ¿no? Y aquí es donde les digo, vamos a empezar a usar muchos términos en inglés porque, pues al final de cuentas, los van a encontrar en inglés, pero el physical design produce el layout, ¿no? Y el layout, ¿sí? Es una especificación, ¿no? Es una comanda, ¿no? ¿Sí? Para que se mande a las fábricas, ¿no? Entonces, el circuit design puede suceder en nuestra computadora y así sucede actualmente, principalmente, ¿sí? En mi computadora hago el diseño, ¿no? Hay muchas estrategias a los que conocen y que para eso se une con los otros cursos. Esta especificación se puede hacer por ejemplo, VHDL, ¿no? En FPGAs, ¿no? Toda esa cuestión que lo van a ver en los otros cursos, ¿no? Por ejemplo, Lagarto, ¿no? Sí, la especificación pues se hizo aquí en México y el circuit design se hizo aquí en México, pero el physical design se hizo externamente, ¿sí? Y bueno, entonces de aquí sale esta especificación para mandar a fabricar, ¿no? Que contiene la descripción, ¿sí? Esta descripción estructural se mete aquí y se crea una descripción
a nivel layout, ¿no? De eso trata el curso. ¿Eh? ¿Qué hacemos aquí entre esta frontera entre el diseño físico y la fabricación? ¿Sí? Para eso es el curso. Claro, esto no sucede así nada más en 4 pasitos, ¿no? O sea, son miles de pasos, ¿no? Miles de etapas, ¿no? Y por eso ahí donde hay grupos y las fábricas y compañías tienen grupos muy grandes que se dedican a cada una de estas, ¿sí? Para hacerlo posible. Entonces, una vez que se tiene el diseño físico, el layout, pues ya se puede mandar a fabricar, a manufacturar, ¿no? Aquí, de hecho, en el libro nos dice, ¿no? Que es como un ingeniero mecánico, ¿no? Cuando diseña una pieza, ¿no? Pues la diseña en la computadora, ¿no? Y la hace con ciertas especificaciones, ¿no? Va a cumplir una función, ¿no? Y también, o sea, porque un diseño mecánico, pues no se hace nada más como, pues es que, no sé, ¿no? Se me descompuso en mi carro, ¿no? Y yo creo que si, pues ya se rompió esa pieza que era de acero, pues la voy a imprimir con una impresora 3D en PLA y se la voy a meter, ¿no? Porque pues lo que importa es la forma, ¿no? Que encaje, pero no, también importan los materiales, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si no tienen qué propiedades tienen esos materiales de esa pieza, no la van a poder reproducir nunca al 100%. ¿Sí? Entonces, ahí es donde necesita conocer también esas características, ¿no? Esas especificaciones de la pieza que se va a fabricar, para que se fabrique con materiales y de la forma que se requiere, ¿no? Para que ahora sí se mande a fabricar y quede con las características diseñadas o especificadas, ¿no? ¿Todo bien ahí? ¿Todo bien? Esa analogía es importante porque sucede igual, ¿no? Yo diseño un circuito integrado, tengo unas especificaciones propias, pero también la fábrica me da unas especificaciones. Yo debo de cumplir para que mi circuito integrado pueda ser manufacturable. Yo no puedo decir a la industria, mira, no respeté unas reglas que tú me diste, omítelas, ¿no? O sea, la industria de manufactura de semiconductores no te lo va a aceptar, ¿no? De hecho, para que te lo acepte, se entregan reportes de verificación, ¿sí? Que uno hace desde software y desde el layout. Hasta el layout todo se hace en computadora. Entonces, si en software no obtenemos una verificación, la fábrica no nos lo va a aceptar, ¿no? ¿Qué vamos a ver en este curso? ¿No? Vamos a explicar, ¿sí?, los principales procesos que se utilizan en la fabricación de circuitos integrados. ¿Eh? Vamos a utilizar al silicio como el material base para explicar estos fundamentos de fabricación de circuitos integrados. Eso es importante, porque sí, yo sé que actualmente hay muchos materiales con los que se fabrican semiconductores y que se pueden fabricar circuitos integrados, ¿sí? Pero que es complicado verlos todos en un solo lugar, ¿sí? Entonces vamos a ocupar el silicio, que es el más utilizado. Y entonces, al terminar este curso, ustedes deberían ser posible de comprender los procesos de fabricación de circuitos integrados utilizando la tecnología más actual, que es la tecnología del estado del arte, ¿no? De hecho, aquí, que este es de Wikipedia, ¿no? ¿Sí? Así es como se ve un corte transversal de un circuito integrado, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en nuestro curso, ahí pueden ver esto dice FEOL, BEOL. Para fabricar un circuito integrado se ocupan dos áreas que se llaman el front-end y el back-end, ¿sí? Y el front-end se divide en el FEOL y en el BEOL, ¿sí? El FEOL es front-end of line, ¿no? El frente de la línea. Y el BEOL es back-end of line,
Esto, ¿no? ¿No? Se escucha como un poquito complicado, pero el FEOL es la parte donde se fabrican los transistores, ¿sí? Individuales. ¿Sí? Y el BEOL es donde se interconectan esos transistores. ¿Sí? Y el backend es ya donde bueno, yo no, ¿verdad? Pero alguien más lo ensambla, ¿sí? Ya le pone, esto es una soldadura y ya de aquí sale a todo esta, pues, aplicación, ¿no? Ya puede uno interconectarse. A los que han, porque se me olvidó traer un circuito integrado, ¿no? Pero ya ven que los circuitos integrados comerciales, pues son así, ¿no? Tienen sus patitas, ¿no? ¿Sí? De esta soldadura viaja un cablecito que llega ya a la patita, ¿no? Internamente. Aquí adentro está el chip. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se hace lo que está ahí adentro. ¿Sí? Porque un circuito integrado solamente vemos el encapsulado, ¿sí? El empaquetado. Pero si lo logramos abrir, vamos a ver el chip, el circuito integrado en sí, la piececita de silicio ahí, ¿no? Entonces, en este curso vamos a ver cómo se fabrica. Entonces, el curso se centra en estas dos, ¿sí? En ver los procesos de fabricación que hay en el front-end offline y en el back-end offline y cómo se hace en la industria. Entonces, el temario, ¿sí? Pues es, bueno, ahorita acabamos de ver esta introducción, ¿no? Vamos a hablar ahorita del material base, el silicio, ¿sí? Y hoy vamos a terminar hasta fotolitografía. ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado fotolitografía? ¿Sí? Muy bien. El reto de hoy, y ese es el reto, que entiendan fotolitografía sin estar en el laboratorio. En el laboratorio es súper sencillo, a la primera lo entienden, ¿no? Bueno, en mi opinión. Pero entenderlo sin ir al laboratorio, pues uno puede decir, pues sí, no, hizo esto y está diciendo eso, ¿no? Pero si no lo entienden bien, todo lo que sigue no lo van a entender, porque para fabricar circuitos integrados se usa la fotolitografía. Necesito que lo entiendan bien, ¿sí? Porque de ahí ya no vamos a ver fotolitografía más, salvo que todos estos pasos usan fotolitografía, pero ya nada más se van a referir al paso final de la fotolitografía. Y en el libro así lo dice, ¿no? Omitimos los pasos de fotolitografía porque fotolitografía es un proceso. Y para hacer después cada uno de estos procesos se utiliza fotolitografía y entonces para no estar repitiendo, nada más se dice, partimos de donde termina fotolitografía para continuar, para poder explicar los procesos. ¿Vale? Por eso es importante. Pero espero que no haya ningún problema. Y bueno, entonces vamos a ver procesos que incluyen la oxidación del silicio, el dopaje, el crecimiento de películas de silicio, la metalización. Y al final, el viernes, vamos a ver un ejemplo, ¿no? De cómo se fabrica un circuito, un CMOS, que significa un transistor canal N y un transistor canal P. Cómo se hace todo el proceso de fabricación. ¿Sí? Por ejemplo, para fabricar un circuito integrado, partiendo, ¿no?, del paso 1 al paso final, que significa fabricar desde aquí y terminar hasta acá, ¿saben cuánto tiempo tarda? ¿No? Puede tardar unos, dependiendo del circuito integrado, entre 3 y 6 meses. En la industria tarda eso. Y esa es la fabricada, el diseño. ¿Sí? O sea, porque es un proceso muy laborioso, ¿no? Imagínense, y eso ya es industrializado, ¿no? ¿Sí?
Entonces, no es un proceso sencillo. Fabricar significa, pues, construir, ¿no? Cuando yo digo fabricar o manufacturar un circuito integrado, me voy a referir a que parto del silicio puro, ¿sí? Y voy a empezar a colocar más materiales, ¿sí? Encima o por dentro también del silicio. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, fabricación lleva algunos pasos que se repiten infinidad de veces, ¿sí? Algunos pasos, como pueden ver, aquí está la oblea de silicio y viene la oxidación, la fotolitografía, el ataque, ¿no? Que es el etching. Aquí, etching, yo he visto que en México lo han traducido de un montón de formas, ¿no? Hay quien le llama decapado, hay quien le llama remoción. Está el dopaje, aquí está el depósito de metales, ¿no? Y al final la oblea termina pues con los circuitos integrados en ella, ¿sí? La idea es ver primero por separado los pasos, ¿sí? Que los logren comprender y después vemos este ejemplo donde se unen todos y van a ver que no suceden así como en secuencia, ¿no? Como esta imagen trata, ¿no? Porque dice 1, 2 y 3 y 4 y 5. No, siempre es, quizás empiezo con la oblea, oxido, después hago otra cosa, después ahora sí hago fotolitografía, luego ataque, luego hago un dopaje, luego fotolitografía, luego ataque y luego deposito un metal y luego es ir y venir, ¿sí? Por eso si comprenden los pasos principales, que esos sí son estos, oxidación, fotolitografía, ataque, dopaje, metalización, pues cuando ya los ven nada más en una secuencia, deberían poder comprender cómo sucede la fabricación de un circuito integral. Aquí. Vamos a empezar con el material base, que es el silicio. Entonces aquí una lista de propiedades del silicio. El silicio, ¿no? Como ya les decía, es utilizado para la mayoría de todos los chips o circuitos integrados. Y en este curso vamos a hablar nada más de silicio. ¿Sí? Simplifica algunas cosas, obviamente mete dudas de otras, pero en esencia, o sea, yo siempre les digo eso a los estudiantes de posgrado, ¿no? O sea, sí, qué bueno que quieres, o sea, fabricar a lo mejor un transistor de grafeno, un, un LED azul de nitruro de galio, o hacer una celda solar tándem de nitruro de galio o de otros materiales exóticos de 3,5, ¿no? Pero si yo le estoy diciendo, no, nuestro laboratorio es uno de los más equipados en todo México. Que para, ¿quién determina qué equipos tener en los laboratorios? ¿No? Pues principalmente la tecnología de silicio. Si ustedes quieren desarrollar una tecnología que revolucione, ¿no? El mundo, lo va a hacer a raíz de utilizar la tecnología existente de silicio. No podemos llegar, ¿no? a la industria, ¿no? Y decir, tira tu equipo de 100 millones de dólares porque ya revolucioné, ¿no? Y ahora lo puedes hacer con un equipo más sencillo, ¿no? O sea, toda la tecnología a nivel industria está principalmente acondicionada a silicio. Silicio determina prácticamente las reglas de cómo se van a fabricar otras tecnologías, entonces tenemos que respetarlas. Entonces, de hecho, esto les va a ayudar, si ustedes trabajan otras tecnologías, a cómo respetar ciertas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Entonces, el silicio es un semiconductor que tiene un ancho de banda de 1.1 electron volts, que eso significa es la separación entre la banda de valencia y la banda de conducción. ¿Sí? Y este valor, ¿no? Ayuda a que la conducción intrínseca no se haga presente hasta los 200 grados, ¿no? Significa que si yo quiero aplicar circuitos integrados, deben estar por debajo de esta temperatura, ¿sí? Salvo que estemos minando, ¿no? O jugando con una tarjeta gráfica, ¿no? A máxima resolución, es donde llevaremos, ¿no? Nuestros procesadores o nuestra tarjeta gráfica a temperaturas casi alcanzando los 100 grados, ¿no? Y eso con disipación.
¿sí? O sea, para que un circuito eléctrico electrónico funcione, pues necesito los electrones aquí, en la banda de conducción. Pero por default están en la banda de valencia. Entonces, ¿qué es lo que me separa? Es el ancho de banda, que se llama eje, ¿no? Entonces, para mandarlos aquí, debo superar esta energía. ¿Cómo la hago? Una es con voltaje, ¿sí? Otra es creando niveles aquí adentro que estén más cerquita, que eso es dopaje, ¿sí? Otra es con temperatura. Al final de cuentas es agregar energía. ¿Cómo también lo puedo agregar? Con luz, ¿no? Por ejemplo, así funcionan las celdas solares. Con luz hago esta transición, ¿sí? Pero por eso, pero como ya borré mi dibujito de circuito integrado, ahí viene cerrado, no entra luz a menos que sea una memoria EPROM que ya no se usan, ¿verdad? Tanto, tanto, ¿no? Sí, tiene sus usos. Entonces, eh, significa que la temperatura a más de 200 grados se le agrega energía suficiente para que brinquen de aquí a acá, ¿sí? Y, y entonces, si yo estoy haciendo un circuito integrado, pues, ¿quién debe controlar cuándo suben y cuándo no? Pues sí, ¿no? Y en esencia, pues, el voltaje o las señales que usamos, ¿no? Entonces, por eso cuando sube la temperatura, pues va a empezar a subir estos electrones aquí y perdemos el control, ¿no? Esto lo podemos ver como un estado apagado, ¿no? Y aquí un estado encendido, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si la temperatura nos quita esta posibilidad de controlarlo, pues ya no tenemos control del funcionamiento, ¿sí? ¿Qué otra propiedad tiene el silicio? Puede formar el óxido de silicio, el cual es un dieléctrico, es un aislante, ¿sí? Y tiene características muy buenas y se puede hacer fácilmente sobre el silicio, ¿sí? Es muy estable y fácil de manufacturar. Entonces, se aprovecha, ¿no? La otra el silicio es buen conductor de calor, lo que hace que cuando miniaturizamos, hacemos más chiquitos los transistores o los elementos dentro de un circuito integrado, ¿sí? Este, eh, podemos disipar el calor, pues agregando el respectivo disipador, pero eh, este, eh, nos permite pues que al hacerlo más chiquito podamos seguir extrayendo el calor y eso no cree esto ¿no? de transiciones intrínsecas, ¿sí? ¿No? Entonces un defecto estructural es que tienen o no tienen un átomo donde no debería estar, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí pueden decir, en esta estructura cúbica, ¿no? Porque es un cubo, ¿no? Tengo 8 átomos en las esquinas. Es un defecto estructural que sería, pues algo aquí, ¿no? O este átomo que no esté. Si no está ahí, crea una perturbación en la red, ¿no? Y al final estos cristales, al final de cuentas, un material, ¿verdad? Está hecho de infinidad de estas celditas interconectadas y a partir de aquí surge este concepto de bandas, ¿no? De la banda de valencia, banda de conducción. Entonces, un electrón que viaja en una banda de conducción, un defecto estructural, lo va a perturbar, ¿sí? Por eso es que se requieren monocristales, casi perfectos, con mínima cantidad de defectos estructurales, ¿vale? Entonces, y que después se puedan cortar en obleas. Ahora sí, esta es una oblea de silicio, cortada ya de un monocristal, ¿sí? En este caso tiene una cara pulida y una cara no pulida, ¿sí? Hay procesos donde tienen doble cara pulida, ¿sí? Esta es una oblea de 4 pulgadas de diámetro. En la industria se ocupan de 12 pulgadas de diámetro, que sería como una pizza familiar, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Sí? Un poquito más grande, ¿sí? Ah, bueno, también uno ya tiene más hambre, ¿no? Bueno,
Pero este es como que un tamaño a nivel laboratorio. En nuestro laboratorio, todos nuestros equipos pueden procesar obleas de 4 pulgadas. El silicio es un recurso natural que es abundante en la Tierra, pero lo encontramos como en su estado impuro, ¿no? Se encuentra comúnmente como la arena. ¿Sí? La arena es óxido de silicio. ¿Sí? Entonces, pues, es uno de los elementos más abundantes en toda. Creo que en la corteza terrestre es el más abundante, porque de ahí pues son los gases, ¿no? Pero los gases no están en la corteza terrestre, que sería el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Pero en la corteza sería de los más abundantes. Por eso cuando preguntaba por qué silicio, ¿no? También es una de las razones, ¿no? Afortunadamente es uno de los recursos más abundantes del planeta, entonces no se nos va a acabar el silicio, ¿no? Claro, para llegarlo a tener oblea necesita tener una cierta calidad la arena, no cualquier arena sirve. ¿No? Pero bueno, si se nos acabara la arena como que encontramos ya con buena calidad, pues nada más la arena de mala calidad se transforma en buena calidad y ya, ¿no? O sea, nada más se agrega una etapa más. Eh, entonces, en el proceso de obtener el silicio puro, pues tenemos que liberar del oxígeno, ¿verdad? Quitarle el oxígeno. Entonces, eso se hace, obviamente, la arena se funde en hornos eléctricos, ¿no? Porque el silicio funde a 1414 grados. Entonces, un hornito de gas, de leña, no lo va a dar. Son eléctricos, entonces se consume mucha energía, ¿sí? Y bueno, ahí se agregan varias etapas de purificación donde se quita el oxígeno. No me voy a meter al detalle de cómo se hace, eso lo pueden encontrar fácilmente en cualquier lugar, ¿no? Y al final se agrega carbón, por ejemplo, en una primera etapa, para que el carbón se enlace al oxígeno y se vaya como dióxido o monóxido de carbono y dejando silicio. Y ya que se tienen ese silicio, ¿no? En un estado impuro, ¿no? Porque sigue teniendo impurezas de algún tipo, se crece el cristal, se purifica muchas veces a obtener un silicio muy puro en forma de rocas, ¿no? Y luego se funde otra vez y crece en cristales, se sujeta por este lado a través de lo que se llama una semilla, ¿no? Que tiene la orientación cristalina para que el silicio crezca en esa orientación cristalina. Tampoco me voy a meter en detalles con las estructuras cristalinas, pero en el silicio hay 3 planos cristalinos, el 100, el 111 y el 101, ¿sí? Todas tienen un propósito porque significa cómo están ordenados los átomos y tienen un uso, ¿no? Dependiendo de los dispositivos que van a hacer. Comúnmente trabajamos con el 100, ¿sí? Ese es el plano cristalino más utilizado para fabricar circuitos integrados, pero los otros tienen un uso. Entonces la semilla tiene ya esa orientación, ¿sí? Nada más orienta, ¿sí? Nada más es para orientar. ¿Sí? De alguna manera producen la semilla, porque también cuando yo era estudiante de posgrado pregunté, ¿pero de dónde sacan la semilla, no? ¿Sí? Si la semilla está ordenada, ¿de dónde la sacan? Bueno, de varios procesos, ¿no? Logran obtener ya finalmente, ¿no? Cristalizada la semilla, la caracterizan por rayos X, por todo lo que quieran y logran decir, ok, ya tengo mi semilla después de varias transiciones, ¿no? Y ya, ¿no? Actualmente ya hay semillas, ¿no? Y entonces, lo que va haciendo esta semilla, aquí está fundido el silicio, entra la semilla y empieza a girar, ¿sí? Y empieza a jalar hacia arriba, y entonces empieza a salir el lingote de silicio, ¿sí? Del silicio fundido, pues se empieza a enfriar. Obviamente este proceso no se hace a atmósfera, ambiente, ¿no? Se hace en una atmósfera inerte o vacío, porque no queremos que algo se nos meta, ¿no? Aquí ya es silicio ultra puro, ¿no? ¿Sí? Entonces, si algo se mete una impureza, eso también pues va a crear, si no enteramente defectos estructurales, puede crear defectos electrónicos en el ancho de banda del silicio. Entonces,
aquí es donde la pureza es importante, ¿no? Entonces así crece el lingote, ¿no? Crece como una barra gigante. O sea, si son obleas de 12 pulgadas, el silicio que se produce por la industria, imagínense, ¿no? Es como el tronco de un árbol grande, ¿no? ¿Sí? Antes se crecían, pues, en las obleas empezaron con 2, 1 pulgada, ¿no? Entonces imagínense, eran como ¿no? Una tirita. Entonces, este proceso se conoce como Czochralski, ¿sí? Más para los cuates CZ, ¿no? O sea, la forma como lo van a encontrar, CZ, ¿sí? Porque pues ya, no es una palabra tan fácil, ¿no? De recordar, ¿sí? Y existe otro proceso que se llama la zona flotante o el floating zone, ¿sí? Que significa que ya que tienen sí, ¿no? Una barra de silicio, ¿sí? Es como un proceso de extra purificación, ¿verdad? Más o menos, podríamos decirle, o cómo, ¿sí? Porque si dan cuenta, ya que existe el cristal, lo que se va haciendo pasando este aro, ese aro está a alta temperatura, lo que va haciendo es fundiendo, ¿sí? Y aquí nada más, si pueden ver, esta parte gira en sentido antihorario y la base gira en sentido horario, giran en sentido contrario. Eso también ayuda a reorientar, ¿sí? Y reducir defectos estructurales. Entonces, zona flotante es de mucho mayor calidad que Czochralski. Entonces, una oblea de zona flotante cuesta mucho más, ¿sí? Entonces, este es un calefactor, es un arillo. Entonces, va bajando, ¿no? Y va calentando. Al ir bajando, va refundiendo el silicio y lo va reorganizando, ¿sí? Bueno, sí, aquí dice, ¿no? Que la barra original es polisilicio. El polisilicio es silicio policristalino, no es un silicio que estructuralmente es de buena calidad, ¿sí? Estos procesos se hacen en vacío, en atmósfera inerte, ¿no? Y que las obleas se cortan aproximadamente entre su espesor de la oblea es de medio milímetro a 1 milímetro, ¿sí? Eso se hace con una sierra especial, ¿sí? Obviamente, y ese sigue siendo si no un problema, pues algo que sigue existiendo, ¿no? Hay residuos, ¿no? Como cuando cortan un tronco, pues sale el acerrín, ¿no? Igual aquí sale el acerrín de silicio, ¿no? Que es eso que no se aprovecha, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, eso se puede volver a refundir y se puede reutilizar de alguna manera, ¿no? Pero al final de cuentas se corta así, como cierre, como si fuera un tronco. Aquí las obleas crecen de forma intrínseca. ¿Qué significa? Es silicio totalmente puro, pero si hemos escuchado, ¿no? En semiconductores que hay semiconductores tipo N y tipo P, aquí es el momento de agregar impurezas también. Entonces así ya la oblea viene tipo N o tipo P, ¿sí? Y eso se hace porque en estos pasos se agregan las impurezas, ¿sí? Por ejemplo, si la queremos hacer tipo P, le agregamos boro, ¿sí? Y si la queremos hacer tipo N, le agregamos fósforo o arsénico, ¿sí? O antimonio, ¿vale? Entonces es el momento ahí de agregarlo, porque como es en el estado donde se forma, estas impurezas se agregan uniformemente. Boro es para hacer tipo P, ¿sí? Y para hacer tipo N es fósforo, arsénico y antimonio, ¿sí? Entonces, al final de cuentas, el silicio está en el grupo 4, los elementos del grupo 3 son los dopantes tipo P y los elementos del grupo 5 son los dopantes tipo N. ¿Qué es fotolitografía? ¿No? Entonces vamos a ver aquí varios términos. Dice, es la manera como se realiza la estructuración de los materiales. Aquí, y hasta ayer también se me iluminó un poquito en cómo ejemplificar esto. Como tengo un compañero que es arquitecto, él de repente compartió un post, ¿no? Y decía, estructurar una casa es vital, ¿no? Para que dure, ¿no? Entonces, estructural se refiere a los cimientos, ¿no? Y a sostener, ¿no? En un caso práctico, una casa, ¿no? ¿Sí?
para que no se te caigan los muros de encima o no sé, o no estés prácticamente bien cimentada, ¿no? Entonces ayudar a establecer los cimientos, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Y por eso en el libro, ¿no? Y aquí me voy a estar refiriendo a la estructuración, ¿sí? Que tiene este principio, ¿no? De cimentar, pero geometría respecto a una forma. Ahorita lo vamos a ver mejor, ¿sí? Bueno, entonces, aquí dice, ¿no? La estructuración se refiere a la manipulación selectiva de los materiales, y aquí que puede entrar ya sea en dopaje, por regiones, depósito selectivo o remoción de capado ataque, ¿no? Que les repito, estos son sinónimos, selectivo de materiales. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Les decía, esta es la oblea, todo es silicio, ¿sí? Todo es silicio. ¿Dónde voy a construir los circuitos integrados? Encima de ella, ¿sí? Encima. De hecho, esta cara de atrás no tiene uso. ¿Eh? Voy a construirlos encima y sobre toda la superficie. Eso es lo que quiero que quede claro. Por eso en geometría me refiero a la geometrías de la superficie. ¿Sí? Y entonces, cuando yo hablo de fotolitografía que me permite manipulación selectiva, significa que yo puedo manipular, yo tengo la capacidad de definir dónde quiero, en qué sección, qué áreas y con qué geometría quiero que se haga, por ejemplo, una difusión, un depósito de un material o un ataque, ¿no? De un material. Yo selecciono en qué partes sí y en qué partes no. A eso se refiere con que la fotolitografía es la herramienta que me da esa manipulación selectiva. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, eso es vital porque en los ejemplos que vamos a estar viendo, todo vamos a estar viendo un corte transversal, que significa que es como si yo cortara la oblea y la viéramos nada más por aquí. Entonces nada, vamos a estar viendo un corte transversal. Eso quiere decir que no vamos a estar viendo, pues, qué pasa con el otro eje de libertad que yo tengo para, ¿no? Pero no quiero que se preocupen ahorita por eso. Pero que al final de cuentas son geometrías bidimensionales. Pero como vamos a estar viendo nada más un corte, pues nada más vamos a estar viendo una dimensión principalmente. Entonces, vamos a empezar con los ejemplos, ¿no? Y bueno, vamos a terminar estas definiciones, ¿no? Entonces, su propósito es de transferir una imagen bidimensional con geometrías específicas en la superficie de la oblea de silicio. Y que esas estructuras, ¿no? Bidimensionales, esas geometrías bidimensionales, van a ayudar a delimitar un proceso, ya sea un depósito, un grabado o ataque y un dopaje de los materiales. ¿Sí? Entonces, recuerden, me ayuda a delimitar, a manipular selectivamente dónde sí, dónde no quiero que sucedan los procesos de fabricación. ¿Sí? De ahí me recuerda, ¿no? Que muchos, digo, no está mal la analogía para empezar, pero tiene sus limitantes, ¿no? Algunos lo explican, pues bueno, ¿cómo sucede la fabricación? Pues es como hacerte un sándwich, ¿no? Algunos dicen, ¿no? Pues pones tu pan, tu jamón, tu lechuga, ¿no? Y tu otro, ¿no? Pero ahí nada vas poniendo material encima de otro, no vas delimitando, ¿verdad? ¿Cómo delimitamos en ese ejemplo del sándwich? Ah, a lo mejor te gusta el jamón en tiras, ¿no? ¿Sí? Entonces estás delimitando, lo estás poniendo en tiras. El tomate te gusta en rodajas pequeñitas y te gusta en una ubicación determinada, ¿no? Y el sándwich a lo mejor te gusta sin las orillas, se las quitas, ¿no? Lo vas delimitando. ¿Sí? Por eso en el ejemplo normal del sándwich donde nada pones encima de otro, eso no es buena analogía. El chiste es que hay que delimitar. Entonces, les recuerdo, supongamos que esta mesa es la oblea de silicio,
¿sí? Si yo no delimito, por ejemplo, la oblea de silicio, y eso lo vamos a ver en otra clase, el dopaje. El dopaje significa meter átomos adentro, ¿sí? Si yo no utilizo fotolitografía, el dopaje se va a meter por toda la superficie, ¿sí? Pero si yo delimito con fotolitografía, por ejemplo, digo, esta es una difusión, ¿no? Entonces, si yo la meto en la oblea, ustedes la van a ver que nada más sucede en esta región, ¿sí? Párense si necesitan ver, ¿eh? ¿Sí? Nada más sucede en esta región. De aquí para allá no hay, no entraron los átomos y de aquí para allá tampoco, ¿sale? ¿Qué me ayudó a definir que solamente entraran por aquí? La fotolitografía, ¿sí? Y esta dimensión puede ser tan chiquitita como quizás unos, por decir algo, 10, 20 nanómetros, ¿sí? A eso me refiero. Y quizás luego hago otra difusión. Color determina el tipo. Este es tipo P y este es tipo N. A ver, ¿dónde está? ¿Sí? La fotolitografía me permite que estén cerca, pero no pegadas, ¿verdad? ¿Y cuánto puede ser esta diferencia? Pueden ser esos 5 o 10 nanómetros. ¿Sí? Estamos hablando que queremos hacerlo más miniaturizado posible, usando fotolitografía. Entonces, no vamos a decir, como tengo mucho espacio, pues los voy a separar 1 centímetro cada uno. Pues entonces vas a estar desperdiciando el área, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es un proceso que sucede en el silicio, porque puedo meter, ¿no? Pero también puedo poner para arriba. ¿Qué pasa si encima de esta difusión necesito un material? Se lo pongo encima y lo puedo poner perfectamente, ¿no? Bueno, aquí no va a quedar súper perfecto, ¿no? Pero lo puedo poner perfectamente encima, ¿no? Y no encima de este, encima de este. ¿Sale? ¿Sí? Entonces la fotolitografía me permite poner, ¿sí? Cuidadosamente, donde yo quiera, un material, ¿no? O realizar un proceso de dopaje. El proceso de ataque es quitar, ¿sí? Entonces, con la fotolitografía también, a lo mejor puse este material, quedó muy bonito ahí, ya lo usé y de ahí necesito darle un retoque, ¿no? Ese es el ataque. Listo, ya le quité un pedazo, ¿no? La fotolitografía me ayudó, ¿sí? A quitarle este pedazo que no lo necesito por alguna razón, ahorita no se pregunten por qué, ya necesitaba quitarlo, ¿sí? Y necesitaba que quedara así, ¿no? Esta parte sin eso y esta parte con eso. Ahorita no se preocupen por qué, sino que la fotolitografía me da esas herramientas y con estas dimensiones tan pequeñitas. Este va a ser el proceso de hacer transistores, pues los voy a quedar sobre toda la oblea, ¿no? Los voy a fabricar, ¿sí? En todo. ¿Sale? Ahí sí comprendieron fotolitografía, ¿sí? Entonces, en el layout viene la información de estas geometrías. Ese es el layout, ¿sí? Para que en la fabricación lleguen esas especificaciones y entonces nada más se convierte en un proceso de qué tapar y qué no, ¿sí? Qué proteger y qué no, ¿sí? Y ya la fábrica sabe qué hacer con esa información, ¿no? Dependiendo de los procesos, se elige qué se tapa y qué no, ¿vale? ¿Sí? Esto no sucede solamente en un solo lugar, sucede en toda la muestra, en toda la superficie de la oblea, pero nada más vamos a estar viendo puntualmente para ejemplificar, porque si no, pues aquí me llenaría de estos dibujitos. Es que supongamos que estos son 12 pulgadas y entonces vamos a ver cuántos transistores caben, ¿no? No van a caber, no me va a dar la tijera. ¿Qué necesito para hacer fotolitografía? Fotolitografía, ¿no? Bueno, una oblea, ¿no? Necesito, ¿sí? Un material que se llama fotoresina.
que de cariño luego le decimos nada más resina. ¿Sí? Un equipo de fotolitografía. ¿Sí? Necesito una máscara o fotomáscara. La resina la venden con su revelador. ¿Sí? Entonces estos van juntos, que no pueden usar una fotorresina de un tipo y un revelador de otro. No va a funcionar, siempre venden la parejita, entonces así la van a pedir. Entonces la fotorresina es una solución, es un polímero, ¿sí? Principalmente. Eh, eh, históricamente, pues en un inicio no existía, ¿no? Lo que existía era material fotográfico, ¿no? Si recuerdan las películas viejas que se metían en un cuarto con luz roja, ¿no? A revelar fotos, ¿no? O las fotos desde mucho más antes, ¿no? De las esas que ponían esa fuente de luz que daban como un escopetazo, ¿no? Que eran placas me parece que eran con plata, ¿no? Y que para capturar la luz se oxidaba, ¿no? Y se creaba el óxido de plata y entonces así se capturaba la luz y salía la fotografía, ¿no? Eran materiales sensibles. Entonces, al final de cuentas se desarrollaron las fotorresinas con el crecimiento del procesamiento o fabricación de circuitos integrados. Entonces, ¿cómo mezclo todos estos ingredientes? Bueno, aquí la oblea es esto en gris. ¿Sí? Ahorita lo voy a explicar así y después lo vuelvo a explicar de otra manera para que todos lo vayan entendiendo de diferente punto de vista. Le aplico una capa de fotorresina. ¿Sí? Recuerden, este es un corte transversal. Este es como si esta fuera mi oblea y esta es la fotorresina. ¿Vale? Y aquí dice, pongo una fotomáscara, ¿no? Que está encima. El equipo de fotolitografía trae una fuente de luz y es esto. Si se dan cuenta, la fotomáscara tiene esta región oscura y estas regiones que son, vamos a decir, transparentes a la luz, ¿verdad? Porque ven que pasa, ¿verdad? Por ahí pasa la luz, pero por aquí no. Entonces, después de que ha sucedido esta exposición a la luz, yo meto toda mi muestra, mi oblea con resina, a una solución que se llama revelador. ¿Y qué es lo que sucede? Que lo que fue expuesto se quitó y lo que no se quedó. ¿Vale? A eso se le llama un proceso con fotorresina positiva. ¿Sí? ¿Cómo lo entiendo yo? Resina positiva. Lo que se ilumina es lo que se quita de la resina. ¿Sí? Hay un proceso inverso donde se utiliza resina negativa. Sucede igual, miren, ¿no? Son gemelos, nada más aquí dice negativa, ¿verdad? La oblea, le pongo la resina negativa, tengo la fotomáscara, hago la exposición, revelo, pero ahora resulta que lo que no se iluminó fue lo que se fue, ¿no? Entonces, en ese caso, por eso ahí se llama resina negativa, obtengo el inverso, ¿no? ¿Sí? El negativo. Entonces, en esta obtengo el positivo de la máscara, lo que está oscuro es lo que se queda, y aquí lo que está oscuro es lo que se quita. ¿Vale? Aquí está la oblea. En el laboratorio tengo un equipo para hacer esta acción que es como un centrifugado. Ajá. En el laboratorio se llama spinner, ¿no? De que gira. Yo nunca he estado conforme con una traducción al español correcta, así que yo le llamo spinner. ¿Sí? Una traducción más o menos sería centrifugado, pero para los que usan centrifugas creo que nada tiene que ver, ¿no? Bueno, entonces pongo la oblea en el spinner, hace vacío y con eso se sujeta por abajo. ¿Sí? Vacío mi resina, que es líquida, ¿sí? La vacío controladamente, obviamente, pueden ver que utilizo una jeringuita, sí, así es, saca una solución y esto empieza a girar, ¿sí? Y al girar se distribuye uniformemente. Las fotorresinas, pues son polímeros que reaccionan con la radiación, con la luz, ¿no? Ya vimos que algo les hace. ¿Qué les hace? En el caso de la resina positiva, dice, ¿no? Lo que sucede es una reconstrucción y deconstrucción de las cadenas moleculares. Al final es un polímero, tiene cadenas moleculares. ¿Sí? Entonces, en el caso de la resina positiva, pues existe esta
transformación de sus cadenas moleculares, por eso se le llama construcción y deconstrucción, cambian las cadenas moleculares del polímero y por eso se hacen sensibles al solvente. Obviamente el solvente es una solución específicamente preparada para disolver la resina con estas cadenas moleculares modificadas por la radiación. ¿Sí? Entonces, por eso les digo que se vende en conjunto. En el caso de la resina negativa, ¿no? Lo que sucede es que existe algo que en inglés se llama el cross-linking, que a mi parecer, como se puede explicar, es que como que se hace un entrecruzamiento de las cadenas moleculares, ¿no? Las cadenas moleculares están de alguna manera y con la luz se entrecruzan y eso las fortalece, las endurece y las hace insolubles en el revelador, ¿sí? Es diferente a la resina positiva, que en la resina positiva pues las cadenas se destruyen y se construyen de otra manera haciéndose solubles, ¿sí? Entonces, de manera gráfica, pues lo vemos como el positivo o el negativo, ¿no? De una imagen, pero ya internamente sí suceden por fenómenos diferentes. ¿Sí? Ahora, hay muchas fuentes de luz y de hecho, tecnológicamente empezaron con fuentes de luz, pues no tan UV, ¿no? Sino en el azul. Empezaron con la línea G de 436 nanómetros, con la línea H de 405, y así fueron bajando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estas de 193 es la que se utilizaba pues para hacer transistores de 22 nanómetros, ¿no? Cuya dimensión mínima es alrededor de los 22 o 44 nanómetros. Pero de ahí se brinca al 13.5 nanómetros, ¿sí? Que técnicamente eso ya es casi rayos X, radiación de rayos X. De hecho, eso significó un cambio tecnológico en cómo se hace la fotolitografía, ¿sí? Entonces, vamos a mostrarles una fotomáscara, ¿no? Cafecito, ¿sí? Esta es la resina. La resina aquí tiene un espesor de 500 nanómetros. Yo la puedo rayar casi, ¿no? El cromo abajo tiene un espesor de 100 nanómetros. ¿Cómo ven el cromo? Pues si es un vidrio, por atrás se va a ver, ¿verdad? Ahí está el cromo. ¿Sí? Pero de este lado no está el cromo, está de este. ¿Sí? Pero lo pueden ver porque está por debajo. Y ahora este tiene patrones, ¿sí? Hay unos grandes y unos chiquititos, ¿sí? No se esfuercen, nada más se va a ver chiquitito, ¿no? Esta está hecha con, quizás el más chiquitito esté del orden de 5 micras, ¿no? Son geometrías, cuadros, círculos, triángulos, ¿sí? ¿Sí? Obviamente no van a ver, puede haber hasta letras ahí, pero pues no se van a ver, ¿no? ¿Sí? Esa es una fotomáscara. En esta, la máscara, el cromo, pues lo que hace es no dejar pasar la luz, ¿sí? Y donde no hay cromo, pues pasa la luz sin problema. Entonces, ahí pueden unir esto, ¿no? El cromo va a bloquear en unas zonas la luz y en otras va a dejar pasar, ¿sí? Por eso pueden ver a través, ¿no? ¿Vale? Y es un área, porque recuerden, fotolitografía son geometrías bidimensionales. ¿Cómo se hace esto, no? Así que, ¿cómo se hace la receta? Así. Y la luz, sí. ¿Sale? ¿Sí? Entonces tengo mi oblea, ¿no? ¿Sí? Y que la idea es como proyectar a través de una sombra, ¿no? ¿Sí? Hacer sombra para que no se estimule, no se radie esta resina, ¿sí? En el curso solamente vamos a hablar de resinas positivas, pero nada, quería mostrarles que hay negativas. Y hay procesos que lo requieren, pero en el curso, en este taller solamente positivas, para eso va a ayudar a no confundirse, ¿no? Entonces está fotolitografía y existe exposición. ¿Sí? Exposición es la acción de iluminar a través de la máscara. Exposición directa. Y exposición directa se clasifica en, ¿qué es? Contacto directo.
no, en, en contact exposure, ¿eh? Les digo, voy a estar mezclando inglés y español. Y proximity. Contact exposure es contacto total, ¿sí? Y proximity es ligeramente alejado. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Como 20 micros. Aún así, la separación cuando es proximity son alrededor de 10, 40 micras de separación. No es mucho, ¿sí? Bueno, esto ya no se utiliza en la industria. ¿Por qué? Tanto contact como proximity, pues obligan a que estén en un contacto muy cercano, ¿sí? Si no es que directo. Y la transición pues se hace, ¿quieres transferir esto hacia acá? Pues la escala es 1:1, ¿sí? Entonces imagínense, un equipo, una oblea de 12 pulgadas en la industria tendría que tener una oblea de 12 por 12 pulgadas, ¿sí? Con máscaras gigantes, ¿no? Que los repito, para hacer máscaras, el proceso es tardado, es como grabar un disco, como hace mucho tiempo grabábamos discos, ¿no? Lo metías y esperabas, ¿no? Y tú podías controlar la velocidad, pero a veces la velocidad, no pasa nada, ¿no? La velocidad, pues si grababas muy rápido, luego la información no quedaba bien, ¿no? ¿Sí? Bueno, a los que tuvieron esa experiencia, que luego lo recomendable era grabarlo a una velocidad, no tan, sí, ¿no? Porque normalmente era ese de 32X, toda 32X, ¿no? Salía de volada, luego ni servía. Bueno, entonces, ¿cuál es la desventaja de hacerlo así? Sí, la máscara tiene que ser muy grande y entonces para producirla es muy tardado, puede tardar días, ¿no? En hacer una máscara. Y la otra, pues el hacer contacto, las máscaras se ensucian porque la resina es un polímero y como quiera, como el esmalte de uñas, pues puede manchar, ¿no? Si se raspa, si hay fricción. Entonces, eso sucedía, se manchaban las máscaras y había que estar limpiándolas, ¿no? Obviamente, esto lo seguimos haciendo en el laboratorio, por ejemplo, aquí se hace así, ¿no? Porque todavía es viable tener una máscara con este tamaño, pues todavía es viable, ¿vale? Pero ahora se hace con proyección, ¿sí? Exposición por proyección, ¿sí? Esto es lo que sucede. Bueno, está la fuente de luz, se proyecta a través de la máscara con esta lente y después se hace una reducción con otra lente, que es la lente de proyección. Pero, como al hacer la reducción, pues perdemos el tamaño, ¿no? Significa que si yo hiciera por proyección un tamaño de ya no voy a transferir esta misma área, ¿no? Sino que se va a reducir. Quizás esto se reduzca, por ejemplo, se utilizan reducciones de 5 veces o 10 veces. Entonces, si esta área es de 5 por 5 pulgadas, ¿no? Pues se reduciría a 1 pulgada, por ejemplo, si fuera una reducción de 5, ¿no? ¿Qué significa? Y si mi oblea sigue siendo del mismo tamaño, entonces tengo que hacer varias veces este proceso para cubrir toda el área, ¿no? Esa es la única desventaja. Pero así se hace en la industria. ¿Por qué? Les decía, ¿no? Juntar la máscara con la oblea representaba un problema de que se ensuciaban, ¿no? Se raspaban, y a final de cuentas, como la idea es ir reduciendo las geometrías, ¿no? Las dimensiones, ¿no? Y como esas dimensiones tienen que estar en mi patrón, pues entonces necesitaba una máquina para hacer patrones, si necesito de 5 nanómetros, una máquina que me genere patrones de 5 nanómetros, que quizás ya estaría usando algo como el Ion Beam, ¿no? El haz de iones, con el problema de que sería súper lento hacer ese tipo de máscaras, porque sería nada muy lento, mucho tiempo, ¿no? De consumo para hacer una máscara. Para un proceso de fabricación pueden usarse hasta 50 máscaras o más, ¿sí? Y si cada máscara me tarda 2 días, por ejemplo, pues ya perdí ahí como 4 meses en pura, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ocupamos una reducción de 10x, una lente, y si hago 5 nanómetros, significa que mis motivos pues, son de 50, ¿no? Aproximadamente, ¿no? 10 veces más grandes, ¿no? Es decir, me tarda menos tiempo escribir una máscara de 50 nanómetros que una de 5, con resolución de 5. ¿Sí? Eso es lo que quiero decir. Bueno,
Entonces, a grandes rasgos, les decía, la retícula entonces es una porción de la máscara, ¿no? Pero como así se usa en la industria retícula y fotomáscara ya son sinónimos. ¿Sí? De hecho, aquí podemos ver este ingeniero, ¿no? Está poniendo una máscara, aquí está, pues es un vidrio, por eso se ve el reflejo, ¿no? Para el equipo de fotolitografía extrema que se llama, ¿no? De UV extrema, de ultravioleta extrema, en la industria. Así entran las máscaras, se montan en estos cartuchos, ¿no? Ya entran al equipo, se colocan donde se van a usar, ¿no? Y ya se hace la proyección. Aquí de hecho está la máscara, aquí está la máscara ya montada, o sea, esta parte ya está aquí montada en el equipo, y aquí tiene como un tipo obturador, ¿no? ¿No? Digo, por el tiempo, hasta aquí vamos a acabar. Es que por el tiempo ya no, para no, lo hacemos mañana, ¿sí? Sí, entonces ahorita no se llevan ninguna tarea, ¿vale?